Hoy es día contra la homofobia. Hoy es día contra la homofobia y en ese contexto organizaciones civiles están visibilizando el gran atraso que tiene nuestro país en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de equidad, en materia de justicia. Por ejemplo, un dato que me parece muy fuerte y muy lamentable. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinadas al menos 473 personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales por motivos relacionados con su orientación sexual e identidad y expresión de género. Es un informe que se titula Violencia Extrema, asesinatos de personas LGBT en México, los saldos de sexenio, elaborado por Letra S y presentado por el director, su director Alejandro Brito, a quien le agradezco mucho esta mañana que nos tome una llamada de teléfono. Alejandro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, Juan Carlos, al contrario, gracias por invitarme. Es un día hoy para pues vestir de color morado y para decir no a la homofobia, pero también para visibilizar estas terribles cifras, estos terribles datos, Alejandro Brito. En 2019 tenemos esta situación en México de enorme discriminación y violencia. Sí, mira, y te comento que uno de los resultados del monitoreo que hacemos es que han ido en aumento este tipo de homicidios motivados por el odio o el prejuicio. En los 2 últimos años del pasado sexenio aumentaron 30% estos delitos contra personas LGBT, ¿no? Y eso es lo preocupante porque, en contraste, hemos avanzado en el reconocimiento de derechos, ¿no? No lo suficiente, pero bueno, ha ido en ascenso este reconocimiento muy lentamente, poco a poco, pero ahí va, a nivel legislativo y a nivel de políticas públicas, etcétera. Y sin embargo, también hemos visto este crecimiento de agresiones, de violencia y de homicidios contra personas LGBT, ¿no? Esto es una situación que pues las instituciones tienen que tomar en cuenta para revisar qué es lo que no están haciendo, qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que están omitiendo. Sí. Porque en realidad la población LGBT siempre ha sido dejado al final, no se le considera, su atención no se considera prioritaria, se considera que es una minoría, hay muchos prejuicios todavía al interior de las mismas instituciones que están impidiendo realmente que se atienda a sus necesidades y que se reconozca sus derechos plenamente, ¿no? Ahora, Alejandro Brito, las fiscalías de justicia, las entonces procuradurías en el sexenio de Enrique Peña Nieto, investigaron estos asesinatos como homicidios simples o los investigaron bajo la perspectiva de un crimen de odio, de un crimen a partir de la discriminación. No, fíjate que encontramos que solamente 10% de las investigaciones tomaron al odio como posible motivación del delincuente, del victimario, del homicida, ¿no? Y más de una cuarta parte todavía los llama como crímenes pasionales, ¿no? Y la línea principal de investigación se iba a comprobar que fue un crimen pasional. Y ese crimen pasional en realidad es una figura que está muy prejuiciada, es un estereotipo muy arraigado en las procuradurías, de decir que si una víctima es homosexual, es lesbiana o es transexual, ya fue su pareja quien lo mató, porque existe en el imaginario social de pensar que los homosexuales, las lesbianas y las personas trans son más pasionales que el resto de la población y que por eso se matan con tal saña. Ese prejuicio está muy arraigado en las procuradurías y no se ha podido desterrar, y es lo que está impidiendo que se investigue de manera adecuada y que no quede impune. Sí, de estos 473 asesinatos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de estos 473, ¿cuántos fueron por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBT, por el hecho de ser lesbianas, gays, bisexuales y transexuales? Mira, eso nosotros no lo podemos determinar, sí, porque eso había que revisar las carpetas de investigación, revisar los procesos judiciales,
revisar pues esas expedientes, ¿no? Y eso es lo que nos dirían, ¿no? Sí. Pero sí. no tenemos, desgraciadamente no tenemos la capacidad para hacer eso. Pero hay una mayor saña, hay una manera, digamos que más violenta, más, así como cuando se mata a una mujer y se le cataloga el delito como un feminicidio y se le mata por el hecho de ser mujer, hay más saña en el asesinato de una persona LGBT en comparación a una persona heterosexual. Sí, claro, eso sí lo hemos destacado, eso sí lo hemos encontrado en el estudio que hemos hecho. Hay múltiples violencias a las que son sometidas las víctimas antes de ser asesinadas. Hemos encontrado que muchas fueron víctimas de violencia sexual, que hay muchos indicios de tortura, ¿no? Que algunas de las víctimas fueron encontradas maniatadas o embosadas, ¿no? Algunas hemos encontrado casos de mutilación de mujeres trans, ¿no? Y que le ponen los genitales, les dejan los genitales en el cuerpo. Hemos encontrado que hay marcas en el cuerpo, hay un caso donde le tatuaron la palabra puto en el cuerpo. Hay una apareció envuelta en una bandera mexicana, ¿no? En fin, sí hay señas, sí hay indicios de que nos pueden decir que se actuó con odio y con prejuicio en el homicidio de estas personas. Sí, hay un recuento de casos que Letra S ha hecho. Veracruz encabeza los asesinatos a personas LGBT con 43, Guerrero 39, Quintana Roo 33. Sonora, ¿cómo está en cifras en este tipo de violencia? Mira, de Sonora nada más hemos registrado 9 casos. 9 casos. Años. Sí, pero déjame decirte que siempre hemos aclarado que nuestro registro en realidad es el subregistro, no es un subregistro que no podemos tomarlo como si fuera la realidad misma, porque es una aproximación de lo que está pasando. Nuestro estudio se basa en las notas de prensa que publica pues la mayoría de los medios del país, ¿no? Y entonces no todos los medios publican todos los casos de asesinatos contra personas LGBT, y entonces pensamos que por lo menos es lo doble, ¿no? Sí, sí, hay una cifra negra entonces. Exactamente, hay una cifra negra que no sabemos, y por eso estamos demandando a la Fiscalía General de la República que elabore un registro de incidencia delictiva contra personas LGBT, que cree un sistema de registro de este tipo de violencias, de todo tipo de agresiones, de odio hacia personas LGBT, ¿no? Esa es una tarea que tiene que realizar el Estado, ¿no? También esta recomendación va para las fiscalías de los estados, a las fiscalías estatales, Alejandro Brito. Ahora, eso en propuesta de política pública, pero para que en México no ocurran asesinatos y no ocurra esta hazaña con la que matan a personas LGBT, ¿qué hay que hacer de fondo? Mira, lo primero, yo creo que la gran ausente en la respuesta del Estado hacia la población LGBT es la Secretaría de Educación Pública. Sí. En todos los eventos que hemos participado, oficiales, ¿no? Sobre el tema, siempre ha estado ausente la Secretaría de Educación Pública. Ayer tuvimos una reunión, un evento público en la Secretaría de Gobernación, y estaban representadas varias secretarías, la del Trabajo, estaban varios senadores, diputados, y no estaba, la Procuraduría estaba presente, la Secretaría de Salud estaba presente, y la Secretaría de Educación Pública brilló por su ausencia. Siempre no han estado presentes. Como que hay un fuerte tabú todavía, que se resiste mucho, un estereotipo, un prejuicio de decir que si se le dice a los niños y niñas que existe la diversidad sexual, vamos a estar empujando a las niñas y los niños a que imiten esas diversidades sexuales, o a que elijan, como si se pudiera elegir la orientación sexual o la identidad de género. Sí, de hecho, es lamentable que en México, Alejandro Brito, haya organizaciones civiles y que estén promoviendo romper las páginas de los libros de texto, quitar las páginas de los libros de texto, porque en los libros de texto ya se habla de diversidad sexual en secundaria y en primaria, y pues organizaciones que promueven
y que le dicen a los padres rompan esas páginas para que los niños no las lean. Exacto, sí, y fíjate que yo creo que la Secretaría de Educación Pública es la que puede hacer la transformación, es la que puede hacer el cambio, de crear una nueva mentalidad mucho más respetuosa, mucho más abierta a todas las diversidades, no solamente a la diversidad sexual y de género, a las diversidades culturales, a las diversidades religiosas, porque somos un país muy plural y no se quiere reconocer eso, somos parte, la población LGBTI, somos parte de esa diversidad del país, ¿no? Sí. ¿No? Y no se quiere reconocer. Mientras exista esa intolerancia, va a seguir existiendo violencia contra las personas LGBT. Sí, acá en Sonora se escucha de parte de algunas organizaciones civiles que y se ponen así en un discurso muy peliculesco de serie de televisión o de serie de Netflix, de que hay un lobby gay y que hay una conspiración internacional. ¿Qué les dices a esas personas que aseveran de la existencia de un lobby gay y de una conspiración para acabar con el ser humano? Que si de verdad los está impulsando una religión que está basada en el amor al prójimo, que deberían de revisar sus conductas, ¿no? Porque no están siendo acordes y consecuentes con esas enseñanzas religiosas que en realidad se basan en el amor y no en el odio, ¿no? Esparcir el odio no beneficia a nadie, ni siquiera a la misma persona que odia, ¿no? Esparcir el odio es estar obstaculizando el desarrollo del país, es estar obstaculizando la convivencia que tenemos que tener todas y todos en nuestras comunidades, familias, vecindarios y en el país entero, ¿no? Yo creo que también debemos respetar las leyes. Nuestra Constitución lo dice claramente, ¿no? Todas y todos somos iguales ante la ley y está prohibida la discriminación por cualquier motivo, ¿no? Entonces deben de acatar lo que dice nuestra máxima ley, en la que todas y todos estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora lo que estamos viviendo es una mayor visibilidad de la diversidad sexual y de género, que durante muchos años en la historia estuvo soterrada, estuvo negada y estuvo perseguida, ¿no? Y ahora muchos sectores intolerantes no toleran esa visibilidad, esa gran visibilidad que ahora jóvenes y de todos los géneros han decidido expresar libremente, porque ese es un derecho elemental, expresar libremente lo que son y lo que sienten, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Alejandro Brito, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, director de la organización Letra S. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto, es Alejandro Brito.